Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu en su segunda temporada, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen en Radio Entre Olas. Oye, don Diego Gres, que nos acompaña cada día sábado. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Irmita, gusto de saludarla a usted y a los auditores. Oye, Díaz, se nos vino como fue una... todos comentan el hecho de que se vino como el invierno de a una. Como sí. Que antes, no sé si a usted le pasaba que antes como que vivíamos las distintas estaciones, pero ahora estamos con el clima un poco extraño y vamos a hablar un poquito de cómo eran los inviernos en Pichilemu para que vamos recordando un poco y cómo es lo que estamos viviendo en la actualidad con este tiempo. Bueno, los inviernos eran, como dice la canción, invierno cruel, pues. Sí. Resulta que en Pichilemu la conectividad sobre todo siempre fue un problema cuando habían grandes temporales, porque bueno, los caminos no estaban pavimentados, ahora todo lo tenemos mucho más fácil, pero se cortaba el tren y se cortaba el camino de tierra que venía desde Cardonal, que pasaba por los valles, que finalmente llega a donde está el famoso monolito actual. Así es. Oiga, don Diego, y el tema de, bueno, la conectividad era muy compleja, no tan solo para lo que era el transporte por ir, no sé, a distintas, digamos, situaciones que uno tenía que salir fuera de esta comuna, uh-huh. A lo mejor trámite u otro motivo, sino que era muy complejo incluso para el tema de la salud, porque recordemos salir en pleno invierno cuando habían estas lluvias inmensas, camino de tierra, además que tenemos una zona que somos una zona bien compleja porque nuestro terreno es muy arcilloso. Sí, no y bueno, Pichilemu es un territorio postergado en diversos sentidos, pero también está lejos de las grandes urbes, entonces todo es más difícil. Cuando, imagine usted, antes no había, por ejemplo, aeródromo, en un momento vino a prestar ese fin de servir a la comunidad en caso de emergencia, solamente se ocupaba un par de veces, en todo caso muy contada. Para emergencias de carácter de salud, como usted menciona, pero claro, tenemos ahí por lo menos una salida, pensando en los años 60 a los años actuales, y bueno, el tren que finalmente desapareció en el año 86, que también era el otro camino que teníamos para salir de Pichilemu, y que también fue truncado en su momento. Oye, también era complejo, porque recuerde que cuando había intensa lluvia, no tan solo llovía en Pichilemu, sino que llovía, por ejemplo, en la región, sí. Y conllevaba que hubiese ciertos problemas, quedaban solamente los rieles y era peligroso que, por supuesto, pasara el tren. Se destruían los terraplenes por la lluvia, sí, esto terminaba, digamos, afectando a todo, y eso no se reparaba de un día para otro tampoco, o sea, podían estar semanas, meses incluso. Uno puede revisar, por ejemplo, lo que son las actas del municipio. Pasaban incluso casi prácticamente un año sin servicio de tren, y lo otro es que costaba mucho que llegara al tren, porque en algunos periodos ni siquiera venía el tren excursionista, hubo periodos en que solamente venía una vez cada 2 semanas. Entonces, por ejemplo, la gente que tenía que hacer un trámite en Santiago tenía que llegar como pudiera a Santa Cruz, San Fernando, para poder después tomar el tren a Santiago. Oye, tiempo pasado que usted está recordando junto a nosotros, y que también nos vamos a ir a la pincelada de lo que tenemos en la actualidad, obviamente. Y vamos con el pasado. El pasado era complejo, porque quizá también va a haber una de las formas de poder conocer cuánto hemos avanzado, pero también valorar también lo que en cierta medida ha ido avanzando, que obviamente vamos a ver si está en la medida este avance como comuna. Un proyecto que también costó y que mucho se anhelaba era poder tener una carretera que fuese más expedita y que no tuviésemos estos problemas durante todo el transcurso del año. Así es. Bueno, esto se originó por ahí por la década del 60,
hubo distintos proyectos fue avanzando poquito a poquito, primero de San Fernando, digamos hasta Nancagua, Santa Cruz, Sí. y ya desde Santa Cruz a la costa, les costó harto avanzar. Yo recuerdo un proyecto que presentó por ahí por el año 71 en el gobierno de Allende, el diputado Joel Marambio. Y él Sí, lo conocí. proponía que hubiera un peaje en el sector del Alto Colorado, ¿Ya? y eso iba a ayudar a financiar la pavimentación hasta Pichilemu. Wow, ¿te imaginas que un peaje, pero antes de posterior a la construcción? Porque antes de, ¿qué sentido tenía haber cancelado para poder pasar? No, pues hubiera sido antes para poder hacer las Por lucas. eso te digo, hubiera dicho, claro. oye, pero realmente se va a lograr para poder hacer. Entonces, bueno, qué Dif- bueno que yo hubo creo- un cambio por ahí. ¿eh? Claro, entonces, bueno, pasaron ahí Anecdótico, sí. los años del régimen, y llegó finalmente el año 92 que se completó la pavimentación hasta el Alto Colorado, y ahí pasó cerca de un año y medio en que finalmente, por fin, valga la redundancia, llegó hasta Pichilemu la pavimentación. Oye, Costó bueno. mucho, cerca de 30 años por lo menos. ¿Cómo era el transporte público de antaño? ¿Cómo nos transportábamos? ¿Teníamos que tener nuestro propio auto? ¿Había otro tipo de transporte? ¿Podíamos nosotros, transportarnos por otras vías, además de lo que usted nos ha indicado, del tren? ¿Había otro tipo de transporte hacia el exterior de esta comuna? Mire, no eran las condiciones económicas que tenemos actualmente, así que la gente, lo común era que no hubiera auto, entonces había que recurrir a ciertas micros que tampoco empezaron a circular hace tanto tiempo, sino hace unos 30 años. Yeah. Entonces, mucha gente tenía la obligación prácticamente de salir de ocupar el tren. El tren era fundamental. Sí. Era el principal conexión que teníamos con otra, digamos, con otra ciudad, por lo menos ciudades que ya era más accesible a cualquier otro tipo de forma de conectarnos, de viajar, de poder trasladarnos. Y se daba mucha ermita que se juntaban de repente entre amigos, familiares, que trataban de juntarse en un solo vehículo para hacer el trayecto a Santa Cruz o no a había algún en taxi. O ir en taxi. Sí, pero no había en taxi, había uno. Había uno. Un taxi había en Pichilemu y era el caballero tan reconocido que el caballero todo el mundo lo conocía, dónde vivía y todo lo demás, y había que ir a hacer como una especie de conexión antes de, oye, ¿estará usted desocupado que tengo que viajar tal día, tal hora? O si había algún tipo de emergencia, alguna situación ahí, poder conversar con él para poder, o alguno que hacía por allí de taxi sin tener, yo me acuerdo de ese taxi que se ponía ahí en Ortúzar. En Ortúzar, si vamos desde el semáforo hacia Carabineros, estaba en toda la esquina de la primera cuadra, por el lado, yendo por el lado izquierdo, donde usted también hay un Discopare. Frente a ese Discopare ahí por el costadito ahí estaba siempre y todos los días estaba ese taxi ahí, ese señor que trabajaba de taxista, no me recuerdo el nombre de este minuto, pero era él Vamos a buscar. Sí, era él el que nos trasladaba, era él el que nos llevaba a distintos, bueno, no tan solo para salir, sino que también para ciertos sectores rurales que nos podía llevar y podíamos trasladarnos y poder hacer estos viajes también que eran sumamente importantes. Si no me equivoco, era Cordero. Creo que sí. Sí, por ahí. Pero lo vamos a buscar. Sí, de ahí vamos a buscar el nombre específico para saber quién era que hacía este trayecto. Oye, ¿sabe usted, Irmita, que los primeros vehículos que llegaron a Pichilemu fue alrededor de la década de 1910? Ya. Cuando llegó la estación, o sea, se inauguró la estación de la Reina Alcalde. Y desde ahí hacían el trayecto en vehículos hasta el hotel. O sea, era un servicio, digamos, para la gente que tenía cierta cantidad de recursos, ¿no? Claro, pues era el servicio de traslado que tenía el Hotel Ross. Sí.
para traer a sus pasajeros, los iba a buscar, los esperaba allá y llegaban aquí a 20 por hora. Si es que, yo creo que era mucho. 20 no. No, si antes decían que andar a 20 kilómetros por hora era como para matarse igual, pues era peligroso. Sí, bueno, es que el vehículo no se tenía mucha confianza recién. Además que los motores igual eran distintos. Claro. Funcionaban distintos. Bueno. Y antes de eso, a carruaje nomás. Claro, también es una forma de transporte dentro de la ciudad, digamos dentro de Pichilemu, era a través de las cabritas simples, que yo me acuerdo haber andado en las cabritas simples, pero me bajaba y el dolor de espalda, se lo explico, para quien estaba acostumbrado ya no había ningún problema, pero yo muchas veces me acuerdo que trabajaba en la radio, en el atardecer, y salía en las cabritas. Imagina usted los viajes en carruaje para hacer un trámite en San Fernando, que era la capital provincial. No creo yo no podría haber aguantado hasta allá. Yo leí un artículo hace tiempo atrás de un periódico de Matanza que hablaba de la necesidad de que hubiera un departamento con una capital más cerca, porque, bueno, en ese tiempo no pertenecíamos a Santa Cruz tampoco, sino que pertenecíamos directamente a San Fernando. Entonces la gente de Matanza, de La Estrella, de Pichilemu, tenía que viajar 2 días haciendo una parada entre medio en sus carruajes a hacer un trámite en San Fernando, porque allá, por ejemplo, si usted quería inscribir una propiedad tenía que hacerlo en San Fernando. Si usted quería ir al juez, habían jueces de su delegación que se llamaban, pero si quería hacer, no sé, un tema criminal o una causa civil, tenía que ir sí o sí a San Fernando. Oye, que con razón hay muchas situaciones que se dejaron de hacer por todo lo engorroso que era todo este tema del traslado y todo lo demás. Bueno, y después con el paso del tiempo, ya dando un paso un poco más, digamos, grande, más extenso, llegaron después los buses. Claro. Ahí estaban los buses Colchagua y los Andimar. Y ahí era el traslado en bus, que también había que tener mucho cuidado, porque si llovía mucho, aunque mucho quisiera los buses, yo me acuerdo haber quedado pegada en el camino y haber esperado que nos fueran a ayudar, porque había situaciones bastante complejas cuando uno viajaba en bus. La lluvia era muy intensa, no es la lluvia que vemos ahora. Ahí, oye, yo me acuerdo por Dionisio Acevedo cómo corría, parecían ríos, cómo corría el agua. Uno no podía en Dionisio Acevedo, por ejemplo, yo vivía ahí en ese tiempo, usted no podía cruzar de una calle a otra, tenía que cruzar con botas de agua, obviamente, porque no podía, era imposible, porque usted quedaba completamente mojado y se cortaba la luz, si se cortaba la luz, vaya juntando agüita al tiro porque se cortaba el agua. Y Chispita, que era el que nos ayudaba, este señor que era muy famoso dentro de Pichilemu, por supuesto que nos daba abasto para tanto problema, pero que era un tremendo vecino y un tremendo trabajador. Sin duda que en muchas oportunidades salvó a muchos allí de situaciones bastante complejas. Sin duda. Sí, ¿sabe, Irmita, que hay una situación igual que me gustaría recordar? Lo mucho que costaba tener electricidad en Pichilemu, lo mucho que costó. Vamos a ir con esa electricidad que usted echaba de menos y que, como dijimos, en estos inviernos crueles, que hoy en día decimos, pucha que llueve, pucha que tenemos esto, pucha que hay barro. Imagínense en aquel tiempo que no había ni una sola vereda, ni una sola calle asfaltada, eran todas con maicillo. ¿Cómo vivirían ellos entonces? Nosotros continuamos porque estamos viendo cómo era el transporte en antaño, cómo lo hacíamos para transportarnos en esta comuna de Pichilemu, y ahí nos vamos a ir poco a poco dando paso al tiempo para llegar a la actualidad. Diego, Grace Cañete, el que nos acompaña. Estábamos recordando, bueno, el tema de la electricidad, y hay una anécdota con respecto a eso, y por eso quería, bueno, tratarlo de vincularlo con el tema del invierno. Sí. El primer generador de luz que tuvo Pichilemu por el año 30 estuvo guardado en la bodega de la estación durante harto tiempo, y el alcalde Pastor Castro nunca lo retiró. Wow. ¿Qué pasó? Que un día hubo un gran temporal, y el alcalde nuevo, que se llamaba Ramón Araneda, se le ocurrió ir a sacarlo.
Ya. Y al día después cayó un árbol, no sé qué cosa pasó en la bodega, y que se destruyó la bodega. Y lo rescató justo. Al justito lo rescató. ¡Ah, buena! Ese fue el primer generador de electricidad en Pichilemu que tuvimos, porque después hubo otro que lo tuvo el señor Besart. Oye, pero Diego, el tema generar la luz era para algunos sectores, o se generaba para todo Pichilemu. Es que bueno, que pensemos Pichilemu era mucho más pequeño en ese entonces. Pues chiquitito. Sí. No, y tampoco es que tuviéramos luz todo el día, ni mucho menos. Ciertas horas. Duraba ciertas horas, y cuando ya le empezaba a titilar la luz era porque le iban a cortar. Claro, pues si era cierta cantidad de horas solamente. Y tampoco todas las casas tenían instalación eléctrica, así que mucho tiempo, incluso hasta no tanto tiempo, si pensemos en los años 90, todavía habían sectores de Pichilemu que no tenían luz eléctrica. Correcto. En el periodo de Orlando Cornejo, por ejemplo, recién se vino a electrificar parte de lo que es Pueblo de Viuda. Imagínese, don Orlando Cornejo. Oye, yo siempre que me recuerdo de Orlando Cornejo me es un grato recuerdo. Sí, pero fue alcalde del periodo 92-96. Por la Unión Centro-Centro. Por Unión Centro-Centro, pero más que todo por unión, comunidad y humanidad. Porque él tenía eso de ser muy humano y trabajar por la gente. Yo creo que me atrevería a decir, y me hago responsable de lo que digo, uno de los pocos alcaldes que ha trabajado real, de corazón puro para la comunidad. Real. Sí, hace falta. Al que le caiga el sayo que se lo ponga, pero yo creo que él es yo me atrevería a decir que sí. Yo me recuerdo muy bien que tantas veces llegaba personas ahí, se metía la mano al bolsillo, decía: oye, pero ya soluciona tu problema. O necesita, a ver, vamos a ver cuál es el problema que te. Espérame un poquito, ya vuelvo, voy a ir a ver qué le pasa. Y se resolvía los problemas de in situ. Y no estaba con este engorroso sistema que de repente hay que hacer tanto lobby para lograr algo. Bueno, Diego, cuéntanos, dijimos que, ya comenzaron el tema de los buses, todavía estamos con el camino de tierra, anhelando que tuviésemos allí una mejor carretera. ¿Y cuándo se comenzó a formar esta carretera? Sí, fue empezó, Irmita, como le comentaba, por ahí por la década del 60, desde San Fernando hasta Santa Cruz, y ahí costó mucho. Pero ¿cuándo inauguraron este tramo que era el más importante hasta llegar a Pichilemu? Por el 93, si no me equivoco. Más o menos por ahí, sí, ya estuvo. Porque en el 92 se completó, estuve revisando hace unos días atrás nomás unos documentos de la presidencia de Patricio Elwin, y ahí salía, por ejemplo, una nota del obispo de Rancagua, Jorge Medina, que le pedía que se terminara el tramo, o si estaban los planes de hacer el tramo desde el Alto Colorado hasta Pichilemu. Y ahí el Ministerio de la Presidencia, el Secretaría General de la Presidencia, le responde al obispo. Todos estos documentos son públicos en todo caso, ¿no? Sí. Los puede buscar en internet, que el tramo se iba a completar durante ese año, por lo que uno puede inferir que es del año 93. Oye, qué buena, ya inauguró, yo vi una foto ese año atrás que salía inaugurándolo don Hernán Vieira. Ah, ya, en el periodo de él. Sí. Sí, oye, así que fue antes del 94. Correcto. Oye, qué buena, ya era un tremendo avance, o sea, tú te sentías ahí, pero tremendo avance el tener una carretera más expedita, con menos tiempo, y eso conllevó también a que muchísimas más personas pudiesen visitar durante todo el transcurso del año, porque visitaban en verano Pichilemu, era complejo, o sea, si ahora vemos accidentes, imagínense en aquel tiempo, quien no conocía el camino, solo para valientes. No, y el camino es complejo. Complejo. Y resulta que invierno estábamos, como decía la canción, en invierno cuerpo. Los que somos, los que estamos. No era más allá. Y todo se hacía complejo porque todo tenía un costo extra, la distancia, no teníamos mayores, locales que fuesen, grandes, que entregaran un servicio, de mayor volumen, para mayor cantidad de público. Me estoy refiriendo a la farmacia, a los supermercados. Claro. Habían indiscutibles, pero eran pequeñitos. Uno iba a hacer las compras a Santa Cruz, Filmica. Claro. Ahora, hace pocos años tenemos supermercados de una calidad más o menos
decente. Oye, y lo otro que conllevó también a que cuando venía el invierno ya estábamos mejor preparados. El invierno también ya había, digamos, ya no estábamos. Mira cómo han pasado los años, señora, ¿eh? Cómo han pasado los años, porque podríamos decir, oye, imagínate, estamos hablando de cuántos años atrás que se cortaba la luz y tenía que empezar a juntar agua porque se iba a cortar, seguro que se cortaba, al ratito se iba a cortar el agua. No tanto tiempo ya. Tampoco. Y en la actualidad, ¿no se corta la luz? Mucho. Ya, entonces hemos avanzado re poco. Sí, bueno, se tiene la idea de hacer una subestación eléctrica, porque la que nos sirve acá en Pichilemu es la de Marchivo. Sí. Pero está en proyecto hacer una acá en Pichilemu para evitar que hayan tantos cortes de luz. Y que cada vez la población crece más. No, y después durante la pandemia y después también llegó una cantidad importante de nuevos habitantes a Pichilemu. Correcto. Y que eso conlleva tener una mayor cantidad de gasto, que ya el suministro para la cantidad, y sobre todo para el verano también una tremenda cantidad de visitantes que conlleva mayor consumo, y la idea no es tener problemas cuando uno está en temporada trabajando a tener algún tipo de situación compleja. Pero importante. Hay mucho trabajo sin duda por hacer, siempre queda trabajo por hacer. Sí, bueno, nosotros estamos recordando las grandes necesidades que pasaba la gente de Pichilemu hace 40, 50 años atrás, pero ahora también tenemos otras que yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato, como se dice. Algunas se arrastran, otras son nuevas. Claro. No, el mismo haciendo... tema del hospital, pues, sí. O sea, estamos ahí con un proyecto que al parecer que en mi opinión no es suficiente para la capital de una provincia. No, y ¿sabes lo peor, Diego? Es que ya no están dando abasto donde nos desembocamos nosotros. Nosotros desembocamos que estos viajes de ambulancia que parecen tour de ambulancia, Santa Cruz, San Fernando, Rancagua, ¿y cuál de todo está más atochado por la población? Porque lo que a nosotros nos pasó, que aumentó la población, también les pasó a ellos en distintos puntos de nuestra región. Entonces conlleva también a que tengamos ciertas problemáticas. Y ¿por qué no haber sido visionario y haber dicho, oye, ¿por qué no hacemos el hospital como corresponde? Y así dejamos estos tours y podamos traer especialistas, podamos traer y ir creciendo poco a poco. Pero ¿qué es lo que pasó? Ahora la salida que está del tema de que dijimos, no, si un hospital de mayor complejidad, no. Es que el tema es que vamos a construir usted sabe, como yo le he dicho montones de veces, se cayó algo, dije, amárrala con un alambre por mientras no se vuelva a caer, el alambrecito sigue firmando. Uh-huh. Entonces todo lo provisorio, ¿cómo termina? Pasan años y termina siendo por años permanente. Entonces, lo que empieza mal termina primera mal. Etapa, lo que vamos a ver prontamente en unos años más de la construcción, que me imagino unos 2 años tendrá esta construcción, y después vamos recién cuando le corten la cinta decir, ya, vamos a hacer una segunda etapa. ¿Y por qué no comenzamos desde ya a trabajar en una segunda etapa para que cuando se terminen 2 años ya vamos adelantadito para que se haga la segunda etapa y no nos demoremos muchísimo más en que el anteproyecto, el proyecto, la aprobación y adjudicación nos llevamos cuántos años más? O sea, generaciones... Yo creo que la municipalidad especialmente, pero también la comunidad, tampoco hay que relativizar el rol de la comunidad en ese sentido. Sí. Tiene que tener un rol activo en exigir ahora que el hospital cuente con las condiciones mínimas para la población de Pichilemu y de la provincia de Conalcaro. Sí. Y eso es una responsabilidad de la municipalidad encabezada por el alcalde y también por los concejales. Yo creo que muchas veces se quedan enfocados en puras leceras, uno ve en redes sociales y de repente se ponen a pelear puras tonteras. Y no, hay temas clave que no es ahora de una cuestión de este periodo, del alcalde anterior o de los que estuvieron antes. Es una cuestión sistémica que nos ha afectado en Pichilemu y que parece que a nadie le hace sentido porque piensan en la próxima elección nomás. Piensan en el voto, en estar para la foto y no. Los problemas estructurales que tiene Pichilemu no se solucionan nunca. Así es, hay que buscar soluciones ahora que son necesarias totalmente. O sea, vamos a esperar que, mire, ya tenemos el tema de que en Pichilemu no nacen niños. ¿De hace cuántos años? O sea, por lo menos que era una unidad de maternidad. Por ejemplo,
No hay para hacer ni siquiera una cirugía menor. Ahora con la nueva nomenclatura que le pusieron a los hospitales, que Pichilemu va a ser hospital de primer nivel, es engañoso porque al final es como la antigua baja complejidad. Sí, van a haber... Le cambió el nombre. Van a haber una unidad de cirugía menor, pero esa constituye una ampliación para el contrato que tendría que va a tener que tener con la concesionaria del Estado de Chile. ¿Cuánto va a costar eso? Y en el actual gobierno, que estamos con el tema de que no hay plata, que hay una estrechez fiscal, ¿hay posibilidad de que esto pueda ejecutarse? ¿Vamos a tener realmente el hospital que Pichilemu merece? Yo creo que ahí yo dejo la inquietud, o sea, no solo para la autoridad, sino que también para la comunidad, que hay que estar activo en ese sentido. O sea, bueno, para esperar los ofertones ahí del último día de campaña y hacer oído a palabritas bonitas y que después no se traducen en ninguna acción. Es que esas lecciones ya las deberíamos haber aprendido. Que usted sabe que las palabras se las lleva el viento. Ahora, si hay alguien que firme, usted le pueda decir, oye, pero mira, aquí está firmadito el compromiso que hicimos, ¿dónde está? Que no hay nada. Ni con eso. O sea, todo está... Y además que no hay nadie que te lo recuerde, porque todos comienzan a tener ahí, a sacar la vuelta, a irse por la tangente, para no tener ni un tipo de inconveniente. Entonces conlleva a que no haya una mayor presión para que pueda las cosas, digamos, poder salir adelante con aquello. Oye, Diego, bonito recordar aquello. Yo, como te vuelvo a reiterar, antes uno iba, cuando llovía, me encantaba, mira, que te ponía yo una manta y iba a caminar por la playa. Oh, Dios, los tiempos bonitos, ¿ah? La lluvia, podían haber varios días de lluvia y tú tenías que estar preparada con las velas, para poder estar, y eran súper entretenidos. Pero todavía tenemos ver en la casa, aquí yo un poquito se corta la luz. Sí, sabes tú que uno el naipe, el brasero y la historia, y uno te buscaba la entretención porque ya no había televisión, además que veía en los puros canales nacionales nomás, po. No tenéis como ahora que el Netflix, que el teléfono celular, que no sé, que el TikTok y cuánta cosa, eso no existía. Entonces tenías que buscar cómo entretenerte en aquellos tiempos que pasados, pero que sí, pero que no están muy lejanos en ciertos atisbos tiene todavía del presente. Bueno, si todavía se corta la luz, permite. Aló, CG. Muchas reuniones, muchas palabras, pocas acciones. Oye, sí, Dieguito, lamentablemente. Buen tema, a mí me gustan estos temas de recordar de la historia, pero también hacer una pincelada a lo que es el presente. Yo lo encuentro espectacular y maravilloso. Y aún, oye, todavía... Porque muchos de esos temas que uno ve en el pasado, incluso en el pasado remoto, porque recordamos el tema de los carruajes, todavía lo vemos actualmente. O sea, muchas cosas, la postergación que tenemos, una por ser una zona apartada de las grandes ciudades, de San Fernando, Santa Cruz, pero también porque no ha habido, digamos, un progreso sustantivo para muchas personas. O sea, vemos que se han pavimentado algunas calles, que ya la gente no vive en rucos, sino que vive en casitas, pero la pobreza sigue existiendo. Hay mucha pobreza en Pichilemu y que de cierta forma está maquillada. Bueno, eso yo creo que va a ser un tema por los días. Va a ser, oye, porque temas siempre hay porque, mira... A nadie le gusta ser en todo caso de clase baja, o sea, todos decimos somos de clase media, pero en verdad yo creo que nos cuesta aceptarnos que no somos ricos. Oye, pero quizás lo que pasa es que se dice hace mucho tiempo que ya no está a la mitad, está alto y bajo, no existe un medio. Bueno, pero ahí será tema para más adelante. ¿Cuál es la idea de este espacio? Usted dirá, mira la conversación. La idea es, a través de la historia, poder conocer cómo fue el pasado, pero también en qué estamos en el presente, cuánto hemos avanzado en este presente que lo vemos tan digamos, con una visión tan auspiciosa de que el futuro sea, digamos, de grandes avances. Auspicioso. Claro, pero al final nos estamos dando cuenta que será tan así.
Eso es lo que queremos tomar conciencia a través del pasado. Y además, algo fundamental que lo hemos dicho en montones de oportunidades. Sin pasado, señoras y señores, sin pasado no puede existir el presente. Y sin presente difícilmente vamos a tener un futuro. Así que esa es la idea. La idea es ir tomando conciencia de lo que tuvimos, de lo que tenemos y de lo que podemos proyectar hacia adelante. ¿Estamos bien proyectados hacia adelante? Aquí nos hemos dado cuenta en varias circunstancias, varias condiciones que ya hemos dado a conocer y que usted puede seguir conversando en su casa de un tema que sin duda debe ser relevante e interesante. Así es. Esta es una cadena que cada eslabón es fundamental para que tenga la fortaleza para ir avanzando todos juntos. Sí, yo tengo la idea, bueno, lo comentaba hace tiempo atrás, y lo reitero, la comunidad en general, Irmita, tiene que tener un rol importante en la conducción también de los temas públicos. Y por eso no hay que quedarse atrás, por ejemplo, no llega el alcantarillado a Infernillo, Playa Hermosa, y quedarse dormido en los laureles porque no avanza. No, pues hay que hacer presión. Uh-huh. Hay que estar presente. Así es. Así que, bueno, ahí estamos con varias cosas que quisimos compartir en esta Tu Mañana entretenida junto a nuestro historiador, periodista, próximamente abogado, no ahogado. Casi. Don Diego Grez Cañete. Don Diego, nos reencontramos entonces el próximo sábado. Dios mediante. Sí, así será. Y mientras estaremos acá comentando temas de nuestra historia y del presente. Así es. Gracias a usted por su sintonía, pero yo también me estoy despidiendo ya de esta Tu Mañana entretenida, aquí en tu radio Entre Olas. Que estén muy bien. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y Dios mediante será hasta el próximo lunes. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan, soy Diego Grez y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.